Hola a todos estudiantes, estamos en Saca tu Carrera en un nuevo vídeo de Machine Learning en Python y hoy vamos a aprender a construir un modelo, una red neuronal profunda capaz de clasificar texto. Vamos a utilizar la misma base de datos que empleamos en el vídeo anterior de extracción de características de texto que os saldrá ahora mismo recomendado. Por si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis para poder saber cómo os tenéis que descargar esa base de datos y cómo vamos a leer los datos. ¿Vale? La base de datos, para tratar de refrescar un poquito, simplemente contiene una serie de críticas a películas y si estas críticas son positivas llevarán la etiqueta de 1, si son negativas llevará una etiqueta de 0. La lectura de la base de datos ya la vimos en aquel vídeo y lo único que os voy a comentar un poco de la preparación del texto es que la capa de vectorización que definimos la tenemos que adaptar al texto que va a recibir. Para poder adaptarla tenemos que extraer únicamente el texto y quitarle las etiquetas. Para ello utilizamos la función lambda que ya hemos comentado en otros vídeos anteriores de forma simple, definiendo pues que la i es igual a la x para quitar las etiquetas, la última parte, digamos, del texto. Una vez ya tenemos, digamos, adaptada nuestra capa de vectorización, podemos ya empezar a generar el modelo predictivo. La primera parte sería la parte de las métricas. En el vídeo que también nos va a aparecer ahora recomendado, os explicaba que las métricas que vimos en su día, algunas no estaban dentro de Keras, y estas son las funciones para poder introducirlas en nuestros modelos. También en el vídeo recomendado os explico cómo funciona todo ello y si no lo habéis visto os lo recomiendo para que podáis entender cómo utilizar nuevas métricas de evaluación en Keras. Una vez ya tenemos, digamos, nuestras métricas, nuestra capa de vectorización adaptada al texto y nuestro texto, digamos, cargado dentro de Anaconda, ya vamos a proceder a la creación de nuestra red neuronal profunda. Para ello lo que tenemos que importar es el paquete de layers, de capas, de Keras. Y lo que vamos a ir haciendo es ir introduciendo capas a nuestra red neuronal para obtener la red neuronal profunda. Antes de empezar a explicaros el código y cómo vamos a introducir esas capas, es importante que conozcáis las capas nuevas que vamos a ver en este vídeo. Bueno, recuerdo que en el primer vídeo de Keras vimos dos capas fundamentales, una en las capas densas y otra las de Dropout. El vídeo de nuevo os sale recomendado, si no lo habéis visto os lo recomiendo para que sepáis cómo funcionan, pero son unas capas muy sencillas. Estas de aquí son algo más complicadas, ¿vale? La primera que vamos a usar es la capa de incrustación o también llamada de embedding. Básicamente lo que va a hacer es representar las palabras de nuestro vector de características extraído, digamos, en un espacio dimensional de un conjunto de dimensiones que definiremos posteriormente. La idea es que las palabras que sean parecidas ocupen unas coordenadas similares entre sí. De esa forma, calculando las distancias entre diferentes palabras, podemos saber si sus significados son o no parecidos. Esto sería lo que haría la capa de incrustación. De hecho, es una capa de extracción de características realmente. Lo que hace es posicionar nuestras palabras en una serie de coordenadas en un espacio de tantas dimensiones como nosotros queramos. La capa de convolución es una capa que nos va a permitir obtener información de los elementos vecinos. Esto en el texto es muy importante porque, por ejemplo, una preposición puede no darnos mucha información, pero si vemos cuáles son las palabras que hay delante y que hay detrás, sí que podemos sacar un contexto y por lo tanto podemos obtener una información muy valiosa. Para ello lo que hace es una convolución. ¿Cómo haría la convolución? Bueno, pues partimos de una capa de partida, ¿vale? Que serían todas estas nuestras características, ceros y unos, ¿vale? Del vector de extracción de características de texto. Y lo que utilizamos es un filtro, un determinado filtro que definiremos y que aplicado sobre la capa de partida pues nos va a dar un resultado que sería una capa de salida. En este caso es una convolución en dos dimensiones. Nosotros en este vídeo lo que vamos a utilizar es una convolución de una única dimensión. Vamos a establecer además que nuestro núcleo va a tener una longitud de 7, nuestro núcleo de convolución. Vamos a ir dando además saltos de 3 en 3 y vamos a convolucionar, digamos, 128 características, por decirlo de una manera. Entonces lo que haríamos sería aplicar una convolución unidimensional de las 7 primeras, después vamos a ir
de la 4 a la 11, ¿vale? Porque daríamos un salto de 3, después de la 7 a la 14 y así sucesivamente hasta llegar al 128, ¿vale? Hasta llegar de la característica 121 a la 128. Y esto, por lo tanto, me permitiría reducir todas las características y, digamos, en lugar de obtener 128 características, obtendría un número menor que contiene información de 7 características que he definido. La última capa que vamos a ver es la capa de agrupación. La capa de agrupación o pooling lo que hace es agrupar las características de entrada siguiendo una regla. En nuestro caso vamos a utilizar una capa de agrupación máxima y global. ¿Qué quiere decir? Al ser máxima, lo que ocurre es que, como podéis ver en la imagen, pues obtendríamos la característica que mayor valor tiene, ¿vale? En este caso nos quedaríamos en el cuadrado amarillo con un 6, en el cuadrado verde con un 8, en el cuadrado azul con un 3 y en el cuadrado gris con un 4, que son los valores más grandes de esa matriz. Nosotros, al ser máxima, vamos a tomar el valor máximo. Y además, como vamos a establecer una agrupación global, en nuestro caso nos quedaríamos solamente con un valor que sería en este caso con el 8. Vistas por lo tanto las capas nuevas, lo que vamos a hacer ahora es generar nuestra red neuronal. Hay muchas formas de generarla, ya vimos en vídeos anteriores que con el método secuencial podíamos generar una red neuronal por capas. En este caso vamos a utilizar el método Model, ¿vale? Es un método que en mi opinión es incluso más intuitivo que el sequential. Lo que hacemos, lo primero de todo es definir unos inputs, unas entradas. Para ello utilizamos un tipo de keras, que es el input, y definimos la forma de nuestras entradas. Nuestra forma va a ser un array de una única dimensión, que va a ser un array de texto, digamos. El tipo, por lo tanto, va a ser en strings, texto, y le voy a llamar texto, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es vectorizar esos inputs, vectorizar el texto de entrada, es decir, convertir las palabras a unos y ceros que nos van a determinar pues las características de nuestro texto. Después vamos a utilizar una capa de embedding, como hemos explicado ya. Nuestra capa de embedding va a tener 20.000 características, es decir, vamos a tener representadas en ese plano, en ese espacio, digamos, de dimensiones, 20.000 palabras. Y además, mi espacio va a tener 128 dimensiones. Estos valores podéis cambiarlos un poquillo como vosotros queráis. Los más comunes, pues bueno, las características, cuantas más pongáis, evidentemente más información, pero a veces puede ocurrir que la red neuronal se sature un poquillo. Y la dimensión de la incrustación suele ser, pues eso, 64, 128, 256, múltiplos de 2, o sea, potencias de 2, y bueno, es probar, básicamente. El que mejor os vaya, pues lo cogéis. Entonces definimos que nuestra capa de incrustación va a ser todas las características más 1, que va a ser la etiqueta, ¿vale? Que la tenemos que añadir. Y luego las dimensiones de la capa de incrustación, ¿vale? Después añadimos una capa de dropout, como vimos, vamos a inactivar la mitad de las neuronas. Después añadimos las dos capas de convolución, ¿vale? En este caso vamos a hacer dos convoluciones, como ya visteis, de 128 de longitud, 7 del núcleo, ¿vale? 7 tamaño del núcleo, sin padding, que básicamente lo que quiere decir es que no añado ceros al final del vector. Me explico, cuando tengo el vector de características del texto, puede ocurrir que haya, lógicamente, textos más grandes que otros y por lo tanto haya textos que tengan muchas más palabras y sean mucho más largos, vectores de texto, digamos, que otros. Con lo cual, si yo utilizo un padding, lo que hago es añadir ceros al final para tratar de obtener todos los vectores de texto de la misma longitud. En este caso no voy a usar esa técnica, aunque sí que decir que es muy utilizada. Después la función de activación voy a utilizar la relu. Como os digo, os podéis mirar la guía de usuario y utilizar otras funciones de activación. Esto también es un poco probar lo que más os guste. Y por último, pues como ya hemos dicho, saltos de 3, ¿vale? Como veis, las capas se van añadiendo y se van poniendo, digamos, de forma secuencial. Y además es importante que pongáis este entre paréntesis de X, que básicamente es la información que recibe la siguiente capa, ¿vale? O sea,
la primera capa recibiría el input, la segunda capa recibiría este X de aquí, la tercera este X que se inicia aquí y así sucesivamente, ¿vale? Cuando ya hemos visto la capa de convolución, hacemos una agrupación global máxima en una única dimensión, porque estamos con una dimensión, un vector de una dimensión. Como veis, no hay que poner ningún parámetro, porque simplemente es agrupación por máximo y global. Después, una capa densa, a la que vamos a añadir de nuevo una capa de dropout, también para inactivar el 50% de las neuronas. Y finalmente voy a obtener mis predicciones, que va a ser una capa densa de un único nodo de salida. ¿Por qué? Porque como yo quiero que una neurona me dé un 0 o un 1, pues solamente necesito un nodo. Si quisiese que me dé un 0, un 1 o un 2, ya necesitaría 3 nodos, ¿vale? Tantos nodos como, digamos, valores de salida yo quiera obtener, pero bueno, en este caso como son 2, pues con una neurona me va a valer. Y pues lo voy a llamar predicciones y bueno, va a ser, digamos, la salida. Para generar ya el modelo, utilizaría el método model y diría que recibe unos inputs y saca unas predicciones. Después vamos a compilar el modelo. Para compilarlo utilizo como función de pérdida la entropía binaria cruzada. Básicamente la función de pérdida lo que va a hacer es ir optimizando, digamos, los parámetros de la red neuronal, tratando de obtener la menor pérdida en esa función y de esa forma pues obtener los mejores resultados. Esto lo va a conseguir con un optimizador que es Adam y las métricas pues todas las que he definido y que hemos visto en vídeos anteriores. Igual, la función de pérdida y el optimizador podéis coger el que queráis y en definitiva es probar el que mejor os valga. Y esta última línea de aquí, el model summary, es para que nos saque todo esto, que es un resumen, digamos, de nuestro modelo. Como veis, recibe el texto, después lo vectorizamos y todo eso va dándonos, digamos, el paso entre las distintas capas y pues finalmente hasta que sale nuestra salida de nuestros resultados, ¿vale? Nuestras predicciones. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el model.fit, ¿vale? Fit es básicamente ajustar los datos a nuestra red neuronal. Lo que hacemos es, dentro del método, meter los datos de entrenamiento. Como conjunto de validación voy a meter mis datos de validación y luego introduzco unos epochs que básicamente son los subgrupos. Los subgrupos básicamente lo que hace es que voy a entrenar 3 veces, voy a optimizar mis parámetros 3 veces. Es decir, sería como entrenar 3 veces mi red neuronal para que obtenga unos valores buenos. Como podéis ver aquí en el resumen que nos saca Keras, podéis ver cómo tenemos nuestra función de pérdida, que en teoría debería de intentar el método ir minimizándola. Después veis todas las 4 métricas que hemos definido, que lo que va a intentar es ir aumentándolas. Es decir, a partir de la entropía binaria cruzada, va a tratar de disminuirla para que poder mejorar las métricas que yo he definido. Entonces eso sería un poco cómo sería entrenando la red neuronal. Bueno, he avanzado el entrenamiento de la red neuronal, que pueden tardar mucho, como habréis podido apreciar, y como podéis ver, la función de pérdida ya está muchísimo más baja que en el caso anterior, y la exactitud del modelo, la puntuación F1 y todo ello sobre los conjuntos de validación, pues cada vez son más altos y muy buenos, ¿no? Una vez, digamos, la red neuronal ya se habría entrenado, pues nos daría estos resultados y lo que puedo ahora es evaluarlo con mi conjunto de test que la red neuronal no lo habría visto. Lo que haría sería evaluar todo el conjunto de test y de nuevo nos va a dar una función de pérdida sobre dicho conjunto y luego, pues eso, los porcentajes, o sea, la exactitud, la puntuación F1, la precisión y la memoria. Cuando ya termina de ejecutarse, lo que ocurre es que nos va a dar la puntuación, lo primero siempre, de la pérdida que hemos obtenido y después nos van a dar todas las métricas que yo he definido, ¿vale? Esta primera aquí sería la exactitud del modelo, la segunda la puntuación F1, luego la precisión y por último la memoria.
Finalmente, pues para que podáis ver un poquillo la utilidad de todo esto, mi modelo predictivo, digamos que considero que es bastante bueno, un 85% de acierto con todos los textos de entrada. Y lo bueno es que podría meter nuevas, digamos, nuevas reviews y saber si estos comentarios son positivos o son negativos. Por ejemplo, he metido en este texto que, bueno, básicamente lo que dice es que pienso que este texto es muy malo y nos da como resultado un 0,5, ¿vale? Realmente aquí lo estaría clasificando como positivo, eh, pero bueno, no lo tendría muy claro porque está ahí entre medias, con lo cual, pues no sabemos. Pero si pusiese, por ejemplo, So Good, pues vais a ver cómo lo va a tener mucho más claro, va a llegar a un 0,92, o sea, prácticamente me va a dar 1. Y bueno, es un poco para lo que serviría todo ello, para meter nuevas reviews y que mi modelo pues me diga esto es positivo, esto es negativo. Obviamente podéis pensar, joder, ¿por qué no me da directamente un 1 y un 0? Bueno, pues porque el modelo nunca se moja, siempre te va a dar, digamos, un valor entre 0 y 1 y tú lo que tienes que establecer es un umbral a partir del cual consideras que una review es positiva y una review es negativa. En este problema, pues bueno, como veis, si pongo It's So Bad me da 0,56, pues tendría que considerar a lo mejor un umbral de por encima del 0,6 o incluso 0,7 para tratar de asegurarme de que las reviews malas pues son correctamente identificadas, ¿no? Y bueno, esto sería todo en cuanto a la clasificación de textos. Espero que os haya gustado y os sirva sobre todo para poder elaborar modelos que clasifiquen vuestros textos de entrada. En este caso nos hemos centrado en textos en inglés, pero bueno, básicamente sería introducir una base de datos en español y la tendríamos entrenada de la misma forma. Así que nada, espero que os haya gustado, os sirva, sobre todo eso es lo más importante. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle like, no olvidéis a suscribiros y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.